¿Sabías que quedarte en silencio cuando alguien te ataca en realidad significa que tu mente ya dio un salto que casi nadie da? Maquiavelo lo entendió hace casi 500 años, cuando se atrevió a escribir sobre el poder, el control y la naturaleza humana sin ninguna ilusión, sin suavizar nada, sin mentirle a nadie para quedar bien. Y cuando entiendas lo que realmente hay detrás de ese silencio que tanto se juzga, vas a empezar a mirarte a ti mismo de una forma completamente distinta. Porque la mayoría de las personas cree que no reaccionar es debilidad. Que no explicarte es orgullo. Que ignorar a alguien es indiferencia, o incluso crueldad. Pero la verdad es mucho más profunda que eso. En los próximos minutos vas a descubrir los 7 secretos de psicología oscura que Maquiavelo dejó escondidos entre líneas, en un libro que escribió para reyes y gobernantes, pero que describe exactamente lo que le pasa hoy a cualquier persona que ha aprendido, a la fuerza, a protegerse en silencio. Y si al final de este video te reconoces en varias de estas señales, quiero que sepas algo desde ya, no estás roto. Simplemente tu mente empezó a entender algo que la mayoría tarda toda una vida en descubrir, y que otros nunca llegan a comprender. Quédate hasta el final, porque el orden en que te voy a contar estas señales no es casualidad. Cada una construye sobre la anterior, y la última va a explicar todo lo que sentiste antes, pero nunca supiste cómo nombrar. Déjame preguntarte algo antes de continuar. ¿Alguna vez alguien te dijo algo que te dolió profundamente, y en lugar de responder, en lugar de defenderte, simplemente te quedaste callado? Y después, ya de noche, con la mente dando vueltas, te preguntaste si ese silencio te hizo ver débil, o si en realidad significó otra cosa que todavía no sabías nombrar. ¿Alguna vez sentiste el impulso de justificarte, de explicar tus razones, tus intenciones, tus motivos, ante alguien que en el fondo ni siquiera se había ganado el derecho de escucharlos? ¿O alguna vez te alejaste de una discusión sin dar ni una sola explicación, dejando a la otra persona más incómoda, más confundida, más inquieta que tú? ¿Te ha pasado que alguien espera que exploten, que te defiendas, que grites, que llores, que hagas una escena, y en lugar de eso, tu cara no muestra absolutamente nada? ¿Has notado que, con los años, cada vez te cuesta más fingir un entusiasmo que no sientes, o quedarte en una conversación que ya no te aporta nada, solo por no parecer descortés? ¿Alguna vez preferiste no decir nada en un grupo de amigos, en una comida familiar, en una llamada de trabajo, no porque no tuvieras nada que decir, sino porque sentiste que nadie ahí estaba realmente escuchando? Si algo de esto te ha pasado, escúchame con atención, puede que no sea un defecto de carácter. Puede que no sea frialdad, ni orgullo, ni una herida sin sanar. Puede que sea una señal de algo que tu mente ya empezó a comprender, aunque tú todavía no le hayas puesto nombre. Y antes de seguir, quiero pedirte algo simple. Si sientes que este video ya empezó a hablarte directamente a ti, dale like ahora mismo. No te va a costar nada, pero ayuda a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están aprendiendo a protegerse en silencio en un mundo que exige que todos reaccionemos a todo, todo el tiempo. Ahora sí, hablemos de quien entendió esto primero, y por qué su forma de pensar sigue siendo tan incómoda 500 años después. Nicolás Maquiavelo no era un filósofo que hablara de bondad ni de virtud en el sentido en que solemos usar esa palabra. Era un observador frío, casi quirúrgico, de la naturaleza humana. Vivió en la Florencia de los intrigas, la traición y el poder que cambiaba de manos de un día para otro, y aprendió, viendo caer a gobernantes ingenuos uno tras otro, que sobrevivir en un mundo lleno de intereses ajenos exige algo muy específico: aprender a controlar lo que muestras, lo que dices y, sobre todo, lo que decides callar. Esa idea, aunque nació para hablar de príncipes, de reinos y de guerras, se aplica exactamente igual a tu vida diaria. A tu trabajo. A tu familia. A esa persona que parece disfrutar cuando logra hacerte perder la calma. Y hay algo en la propia vida de Maquiavelo que pocas veces se cuenta, y que hace que sus ideas pesen todavía más. Él no escribió sobre el poder desde la comodidad de un palacio. Lo escribió después de perderlo todo, fue destituido de su cargo, acusado injustamente, encarcelado y torturado, y finalmente enviado al exilio, lejos de la vida política que había sido su mundo entero. Fue ahí, solo, apartado,
sin audiencia ni aplausos, donde escribió su obra más importante. No desde la victoria, sino desde la caída. Y quizás por eso entendió también algo que solo se aprende perdiendo, que la fuerza real no está en lo que muestras cuando todo va bien, sino en cómo te sostienes cuando nadie te está mirando. No fue el único en llegar a esta conclusión. Siglos después, otros pensadores llegaron a ideas muy parecidas desde ángulos distintos. Marco Aurelio, el emperador que gobernaba un imperio y aún así encontraba tiempo para escribirse a sí mismo por las noches, dejó anotado que nadie puede herirte realmente sin tu consentimiento interno. Séneca hablaba de la fuerza silenciosa de la persona que ya no necesita convencer a nadie de su propio valor, porque ese valor ya no depende de una audiencia. Cada uno, a su manera, llegó al mismo punto, la mente que aprende a callar en el momento correcto, a esperar cuando todos esperan que actúe, y a no reaccionar cuando todos esperan una explosión, es una mente que empieza a tener un poder real sobre sí misma. Un poder que nadie le puede arrebatar, porque no depende de lo que los demás hagan o digan. Eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora, 7 señales, 7 secretos, que Maquiavelo entendió sobre el poder del silencio, la reserva y la mente que ya no reacciona por impulso. Y mientras las escuchas, te vas a dar cuenta de que probablemente ya estás aplicando varias de ellas, sin haberles puesto nombre hasta hoy. Quiero que prestes atención especial a partir de aquí, porque cada una de estas señales, por separado, puede parecer un simple hábito de personalidad. Pero juntas, las 7 forman un patrón muy específico, un patrón que Maquiavelo describió con precisión quirúrgica, y que la psicología moderna sigue confirmando, aunque con otras palabras, siglos después. La primera señal es esta: cuando alguien intenta provocarte, y en lugar de responder de inmediato, tu mente hace una pausa. La mayoría de las personas cree que reaccionar rápido es sinónimo de fuerza. Que responder con la misma intensidad demuestra que no te vas a dejar pisotear. Que el silencio, en cambio, es sinónimo de derrota. Pero Maquiavelo entendía algo distinto: quien controla al que reacciona es quien provoca, no quien recibe la provocación. Piénsalo así. Cada vez que alguien te lanza un comentario hiriente, una indirecta, una burla disfrazada de broma, en realidad te está haciendo una pregunta silenciosa: ¿todavía puedo controlar tus emociones? ¿Sigo teniendo ese poder sobre ti? Y si respondes de inmediato, sin pensar, sin filtrar, le estás contestando que sí. Le estás mostrando, en tiempo real, exactamente dónde está tu punto débil. ¿Con qué palabras se te puede desestabilizar? ¿Qué tono te saca de tu centro en 2 segundos? Imagina esta escena. Estás en una reunión de trabajo, y un compañero hace un comentario sarcástico sobre algo que hiciste, delante de todos. Todo el mundo te mira, esperando ver qué haces. La reacción instintiva es defenderte ahí mismo, con el mismo tono, para no quedar mal. Pero hay otra opción: quedarte en silencio un segundo más de lo que se siente cómodo, sostener la mirada, y seguir hablando del tema como si ese comentario nunca hubiera aterrizado en ti. Ese segundo de más no es debilidad. Es control. Y créeme, la persona que lanzó el comentario lo siente mucho más que tú. Hay algo que sucede en tu cuerpo en esos primeros segundos después de una provocación. Una descarga de tensión que te empuja a hablar, a defenderte, a demostrar algo de inmediato. La mayoría de las peleas que después lamentamos, las palabras que quisiéramos no haber dicho, nacieron exactamente en ese instante, cuando actuamos desde la descarga y no desde la decisión. Por eso las personas que aprenden a reconocer ese instante, y a dejarlo pasar antes de abrir la boca, no están reprimiendo nada. Están simplemente eligiendo responder desde su mente, y no desde su sistema nervioso. Piensa también en esa persona en tu vida que, sin importar lo que digas o lo que hagas, siempre encuentra la forma de hacerte sentir mal, y después actúa como si nada hubiera pasado. Cada vez que reaccionas a su altura, le confirmas que el juego sigue funcionando. Pero el día que simplemente sigues tu conversación, tu trabajo, tu vida, sin darle ese momento de gloria, algo en la dinámica se rompe. Esa persona se queda con la provocación en la mano, sin saber qué hacer con ella. Por eso, cuando alguien aprende a hacer una pausa antes de reaccionar, no está siendo fría ni indiferente.
Está haciendo algo mucho más sofisticado, está separando el estímulo de la respuesta. Está dejando que la otra persona se quede esperando una explosión que nunca llega, y en ese vacío, sin que nadie lo anuncie, el poder cambia de manos. Y esto nos lleva directo a la segunda señal, que es todavía más reveladora. La segunda señal tiene que ver con algo que casi todos hacemos sin darnos cuenta, explicarnos de más, ante personas que jamás se ganaron el derecho de exigirnos una explicación. La creencia común dice que si no explicas tus decisiones, pareces sospechoso, arrogante o cerrado. Que una buena persona siempre da razones, siempre justifica lo que hace, siempre busca que los demás entiendan su punto de vista. Pero fíjate en algo que Maquiavelo notó con mucha claridad en las cortes que estudió: cuanto más se explica un gobernante ante quienes ya decidieron no creerle, más débil se ve, aunque tenga toda la razón del mundo. Porque explicarte ante alguien que no quiere entender no es comunicación, es una forma de pedir permiso para existir como eres. Piensa en la última vez que intentaste justificar una decisión personal, tu forma de vestir, tu forma de criar a tus hijos, tu decisión de terminar una relación, tu forma de manejar tu dinero, ante alguien que ya había decidido de antemano que estabas equivocado. Por más razones que dieras, por más argumentos, esa persona siempre iba a encontrar un pero. Porque el objetivo nunca fue entender, el objetivo era que tú siguieras hablando, siguieras exponiéndote, siguieras dándole material para juzgarte. Cuando una persona empieza a distinguir entre quien merece una explicación y quien solo quiere munición, algo cambia en su mente. Deja de sentir la necesidad de convencer a todo el mundo. Y eso no significa volverse cerrado ni dejar de comunicarse con quienes de verdad importan, con tu pareja, tu familia cercana, las personas que te sostienen. Significa dejar de regalar tu energía y tus razones a quien nunca tuvo intención de usarlas para acercarse a ti, sino para alejarte más. Piensa en esa reunión familiar donde alguien, casi siempre la misma persona, saca el tema de por qué sigues soltero, por qué no tienes hijos todavía, por qué dejaste ese trabajo estable, por qué te mudaste tan lejos. Durante años quizás intentaste responder cada pregunta con calma, con argumentos, esperando que en algún momento esa persona entendiera y dejara de insistir. Pero algunas preguntas no buscan una respuesta, buscan un espacio para seguir opinando sobre tu vida. Y el día que respondes con una frase corta, sin abrir la puerta a más discusión, y cambias de tema con total tranquilidad, no estás siendo grosero. Estás protegiendo un territorio que durante mucho tiempo dejaste completamente abierto. Esa es la segunda señal: cuando dejas de explicarte ante quien no lo merece, tu mente empieza a operar desde un lugar de soberanía, no de necesidad de aprobación. La tercera señal es aún más sutil, y para explicarla hay una metáfora que la describe casi a la perfección. Piensa en el agua que golpea una piedra durante años. Ninguna gota, por sí sola, parece capaz de cambiar nada. La piedra parece invencible, inmóvil, indiferente. Pero el agua no discute con la piedra. No grita, no exige, no se desgasta intentando convencerla de que ceda. Simplemente sigue su curso, una y otra vez, con paciencia total, hasta que un día, sin anuncio previo, la piedra ya no es la misma. Eso es exactamente lo que significa ignorar en lugar de confrontar. No es rendirse. No es cobardía. Es entender que no todas las batallas merecen que gastes tu energía en ellas, y que muchas veces la mejor jugada no es la más ruidosa, sino la más paciente. La mayoría de las personas confunde ignorar con huir. Creen que si no confrontas de inmediato a quien te hizo daño, si no le dices, en la cara, lo que piensas, entonces te quedaste callado por miedo. Pero Maquiavelo entendía que muchas confrontaciones directas no cambian nada, solo alimentan el conflicto, le dan al otro exactamente la reacción que estaba buscando, y consumen una energía que podrías estar usando para construir algo mejor en tu propia vida. Ignorar, cuando se hace desde la fortaleza y no desde el miedo, es una decisión estratégica. Es decidir que esa persona, esa discusión, ese comentario, no merece un lugar en tu mente durante el resto del día. Es seguir tu curso, como el agua, sin necesidad de que la piedra note tu presencia todavía. Hay una segunda imagen que ayuda a entender esto todavía mejor, la del árbol y la tormenta. El árbol que se dobla con el viento,
que cede un poco, que no gasta toda su fuerza resistiendo cada ráfaga, es el que sigue de pie cuando la tormenta termina. El árbol que se mantiene completamente rígido, que insiste en no ceder ni un centímetro ante cada corriente, es el que termina partido por la mitad. Confrontar cada cosa que te molesta es como resistir cada ráfaga con toda tu fuerza. Ignorar lo que no merece tu energía es doblarte sin romperte, sabiendo que la tormenta, tarde o temprano, va a pasar. Piensa en ese compañero de trabajo que constantemente intenta minimizar lo que logras, que hace comentarios pequeños, casi invisibles, delante de otros. Podrías confrontarlo cada vez, y quizás te daría una satisfacción momentánea. Pero también le darías exactamente lo que busca, tu atención, tu tiempo, un lugar central en tu día. La persona que en cambio sigue trabajando, sigue creciendo, sigue mostrando resultados sin darle ni un segundo de discusión a esos comentarios, termina ganando de una forma que ninguna confrontación directa podría darle. Y cuando entiendes esto, empiezas a ver el mundo de una forma distinta. Dejas de medir tu fuerza por cuántas batallas ganas en el momento, y empiezas a medirla por cuánta paz eres capaz de proteger. La cuarta señal es donde las cosas empiezan a volverse realmente profundas, porque toca uno de los conceptos más citados, y más malentendidos, de todo el pensamiento de Maquiavelo. Él escribió que quien quiere sobrevivir en un mundo de intereses cruzados necesita combinar dos naturalezas al mismo tiempo, la del zorro y la del león. El león es fuerte, pero no puede protegerse de las trampas. El zorro reconoce las trampas, pero no tiene fuerza para enfrentar a los lobos. La persona que aprende a moverse en el mundo real necesita algo de ambos, la astucia para no dejarse engañar, y la fuerza para no dejarse arrastrar. Y una parte central de esa astucia es algo que incomoda a mucha gente escuchar: no todo el mundo necesita saber lo que estás pensando, lo que estás planeando, ni hacia dónde te diriges. Esto no significa manipular a nadie ni mentir sobre quién eres. Significa entender que revelar cada plan, cada duda, cada movimiento antes de tiempo, le da a los demás la oportunidad de intervenir, de opinar, de sabotear, de convencerte de no hacerlo, o simplemente de adelantarse a ti. Piensa en cuántas veces compartiste un proyecto, una meta, un cambio que querías hacer en tu vida, y en lugar de apoyo recibiste dudas, comentarios desalentadores, o incluso una versión de tu idea copiada por alguien más rápido que tú. Cuando una persona empieza a guardarse sus movimientos hasta que estén listos para mostrarse como resultados, y no como planes a medio construir, revela algo muy raro: una mente que ya no depende de la aprobación externa para sentir que un proyecto vale la pena. Una mente que entendió que hay ideas que crecen mejor en silencio, protegidas, antes de exponerse al ruido de las opiniones ajenas. Seguramente conoces la diferencia entre contar un plan y mostrar un resultado. Contar que vas a empezar un negocio, que vas a cambiar de carrera, que vas a mudarte de país, casi siempre trae la misma respuesta: preguntas incómodas, advertencias no pedidas, comparaciones con quien lo intentó y no le funcionó. Y muchas veces, sin darte cuenta, esa ola de opiniones ajenas termina apagando algo que apenas empezaba a tomar forma dentro de ti. En cambio, cuando simplemente trabajas en silencio, y compartes el proyecto solo cuando ya está de pie, cuando ya es real, las mismas personas que antes habrían dudado ahora solo pueden observar el resultado. Eso no es esconder, es proteger lo que todavía es frágil. No se trata de vivir en secreto, ni de tratar a todos como sospechosos. Se trata de reconocer que no toda idea nueva necesita público desde el primer día, y que hay una diferencia enorme entre pedir consejo a alguien que ya demostró que quiere verte crecer, y anunciar cada movimiento a un público que solo va a opinar desde la distancia, sin arriesgar nada. Y antes de seguir con la quinta señal, quiero pedirte algo. Si hasta este punto del video te has identificado con alguna de estas 4 señales, escribe en los comentarios la palabra silencio. Quiero ver cuántos de ustedes ya estaban aplicando estos secretos sin saber de dónde venían. No hace falta que escribas un párrafo largo, ni que lo expliques, basta con esa palabra, para que sepas que no eres el único que se sintió identificado leyendo esto. Y si aún no te has suscrito, este es un buen momento para hacerlo, porque lo que viene ahora es todavía más revelador. La quinta señal es brutalmente honesta,
y tiene que ver con algo que Maquiavelo repitió de distintas formas a lo largo de toda su obra: las acciones pesan más que cualquier palabra. La creencia común es que una persona confiable es la que habla mucho, la que promete, la que anuncia sus intenciones para que todos sepan lo comprometida que está. Pero en la práctica, ¿cuántas veces has visto a alguien prometer cambios, disculpas, mejoras, y nunca cumplirlos? ¿Y cuántas veces una persona que casi no habla de sí misma termina siendo, con el tiempo, la más confiable de todas? Cuando una mente empieza a soltar la necesidad de anunciar cada intención, cada disculpa, cada promesa de cambio, y en cambio simplemente actúa, algo se transforma en su forma de relacionarse con el mundo. Deja de necesitar que los demás la validen con palabras de aprobación anticipada. Deja las explicaciones para después, si es que llegan a ser necesarias, y deja que sea el resultado el que hable. Seguro conoces a alguien que promete llamar y nunca llama, que promete cambiar y nunca cambia, que anuncia cada nuevo propósito con gran entusiasmo y lo abandona en un par de semanas. Y seguro conoces también a alguien que casi no habla de lo que va a hacer, pero cuando necesitas ayuda de verdad, ya está ahí, sin haberlo anunciado, sin haberlo prometido en voz alta. Con el tiempo, tu mente aprende a confiar más en la segunda persona que en la primera, aunque la primera hable mucho más. Eso mismo empieza a pasar contigo cuando dejas de necesitar anunciar cada paso que das. Esto también significa separarte, poco a poco, del pensamiento colectivo, de esa presión constante de opinar sobre todo, de reaccionar a cada noticia, cada comentario, cada provocación en redes sociales, solo para demostrar que tienes una postura. Maquiavelo entendía que quien reacciona a todo termina siendo predecible, y quien es predecible pierde poder de decisión sobre su propia vida. La quinta señal es exactamente esa: cuando dejas que tus acciones hablen por ti, y dejas de necesitar que el mundo entero conozca tus intenciones antes de que se conviertan en resultados. La sexta señal tiene que ver con algo que la mayoría de las personas teme profundamente: la soledad. Vivimos rodeados de la idea de que estar solo es un fracaso, que si pasas tiempo sin compañía, sin mensajes, sin planes, algo está mal contigo. Por eso tantas personas llenan cada silencio con ruido, cada momento vacío con una pantalla, cada incomodidad con la presencia de alguien más, aunque esa presencia no les aporte nada real. Pero hay mentes que, en lugar de temerle a la soledad, la necesitan. No por rechazo hacia los demás, sino porque han descubierto que en el silencio, sin nadie observando, sin nadie esperando una reacción, es donde realmente piensan con claridad. Esto se conecta directamente con otra idea que Maquiavelo dejó clara: mostrar cada emoción, cada duda, cada momento de vulnerabilidad frente a quien no lo merece, te deja expuesto. No porque sentir esté mal, sino porque hay personas que usan lo que muestras como información para manipularte después. Por eso algunas mentes aprenden a construir lo que podríamos llamar un rostro impenetrable, no la ausencia de emociones, sino la capacidad de decidir cuándo, cómo y ante quién mostrarlas. Esto no significa aislarte de las personas que de verdad te quieren, ni dejar de compartir lo que sientes con quienes se han ganado tu confianza. Significa dejar de regalar tu mundo interior a cualquiera que simplemente esté presente. Y cuando aprendes a disfrutar tu propia compañía, cuando el silencio de estar solo deja de sentirse como castigo y empieza a sentirse como territorio propio, tu mente ha cruzado un umbral que muy pocas personas cruzan. Hay una diferencia enorme entre sentirse solo y elegir la soledad. La primera duele, se siente como un vacío que nadie viene a llenar. La segunda se siente como una habitación que decoraste tú mismo, donde nadie entra sin que tú lo invites. Piensa en esa tarde en la que cancelaste un plan solo para quedarte en silencio, sin pantallas, sin ruido, y en lugar de sentirte culpable por eso, sentiste que por fin podías escucharte a ti mismo. Ese momento, que muchos verían como aislamiento, es en realidad donde se recarga la claridad que después usas para tomar cada una de las decisiones importantes de tu vida. Y llegamos a la séptima señal, la más poderosa de todas, porque cuando llegas a este punto, tu forma de pensar ya no es común. Maquiavelo escribió, en distintos momentos de su obra, que saber retirarse a tiempo es tan importante como saber avanzar. Que insistir en una batalla que ya está perdida, solo por orgullo, solo para no parecer débil, es una de las formas más costosas de destruirse a uno mismo.
La creencia común dice que rendirse, alejarse, dejar una discusión sin ganarla, es sinónimo de derrota. Que una persona fuerte se queda hasta el final, pelea hasta el último momento, nunca da un paso atrás. Pero la mente que de verdad entiende el poder sabe distinguir entre una retirada por miedo y una retirada estratégica. Sabe que hay relaciones, discusiones, trabajos, vínculos enteros, que ya no van a cambiar por más esfuerzo que pongas, y que quedarte ahí, peleando, explicando, insistiendo, solo te está costando tiempo, salud y paz mental que jamás vas a recuperar. Retirarte en silencio, sin dar un portazo, sin necesidad de tener la última palabra, sin necesitar que la otra persona entienda por qué te vas, es una de las formas más altas de fuerza que existen. Porque no necesita testigos. No necesita aplausos. No necesita que nadie más valide que hiciste lo correcto. Piensa en esa relación, esa amistad, ese trabajo que sabías, en el fondo, que ya no tenía futuro. Durante meses, quizás años, seguiste insistiendo, seguiste dando explicaciones, seguiste intentando que la otra parte cambiara, entendiera, se esforzara igual que tú. Y el día que finalmente te alejaste, no fue porque ganaste la discusión. Fue porque entendiste que ya no había nada que ganar ahí. Ese día no necesitaste anunciarlo en redes sociales, ni contárselo a todo el mundo, ni demostrar que tenías razón. Simplemente te fuiste, y con el tiempo, esa decisión silenciosa resultó ser la más sabia de todas. Así que si te identificaste con varias de estas señales, con la pausa antes de reaccionar, con dejar de explicarte ante quien no lo merece, con la paciencia del agua frente a la piedra, con guardar tus planes hasta que sean resultados, con dejar que tus acciones hablen, con disfrutar tu propio silencio, y con saber retirarte sin necesidad de pelear hasta el final, puede que algo muy interesante esté ocurriendo en tu mente. Puede que no estés roto. Puede que no seas frío, ni distante, ni difícil de entender, como quizás alguna vez te lo hicieron sentir. Puede que simplemente estés pensando más profundo que la mayoría, en un mundo que no está acostumbrado a personas que ya no reaccionan por impulso. Maquiavelo escribió, hablando del poder, que es mejor ser temido que amado, si no se pueden tener las dos cosas a la vez. Y aunque esa frase suena dura, aplicada a tu vida no significa que tengas que hacer que los demás te teman. Significa algo más íntimo, que tu tranquilidad ya no puede depender de que todo el mundo te ame, te entienda o esté de acuerdo contigo. Que puedes sostenerte de pie aunque no seas la persona más popular del lugar, porque tu valor ya no se mide por cuántos aplausos recibes, sino por cuánta paz eres capaz de proteger dentro de ti mismo. Y aquí hay algo importante que quiero dejarte claro, para que no te lleves una idea equivocada de todo esto. Nada de lo que hablamos hoy significa volverte una persona fría, calculadora, incapaz de amar o de confiar en alguien. Significa exactamente lo contrario. Cuando dejas de gastar tu energía reaccionando a cada provocación, explicándote ante quien no lo merece, y peleando batallas que no llevan a ningún lado, te queda mucha más energía, mucha más paz, para dársela a quien de verdad se la ha ganado. El silencio del que hablamos no es para todo el mundo. Es, precisamente, para que las pocas personas que sí importan reciban tu versión más presente, más genuina, más completa. La verdad es que las mentes fuertes no siempre encajan en un mundo superficial, en un mundo que premia la reacción inmediata, la explicación constante, la exposición de cada emoción en tiempo real. Pero eso no es una debilidad. Es una señal. Una señal de que tu mente dejó de operar por impulso, y empezó a operar por decisión. Y esa diferencia, aunque nadie más la note desde afuera, es la que separa a quien es arrastrado por cada provocación, de quien camina por la vida con el control silencioso que Maquiavelo describió hace casi 500 años. Si este video resonó contigo, si en algún momento sentiste que estaba describiendo exactamente algo que vives, quiero pedirte algo de corazón. Escribe en los comentarios la palabra silencio, y si quieres, cuéntame cuál de las 7 señales fue la que más te tocó, la que sentiste más tuya. Me encantaría leerte, y sé que no soy el único, porque muchas personas que ven este canal se van a reconocer en tus palabras tanto como tú te reconociste en este video. Quizás durante mucho tiempo alguien te hizo sentir que eras demasiado callado, demasiado reservado, demasiado difícil de leer.
Quizás te dijeron que deberías explicarte más, mostrar más, reaccionar más, para que los demás se sintieran cómodos contigo. Y hoy, después de estos 30 y tantos minutos, espero que empieces a ver esa parte de ti no como algo que hay que corregir, sino como algo que hay que entender, y sobre todo, como algo que hay que proteger. Y suscríbete, no como un favor, sino porque en este canal exploramos, semana tras semana, las verdades psicológicas que la mayoría de las personas nunca se atreve a enfrentar de frente. Aquí no vas a encontrar frases bonitas para sentirte bien por 5 minutos. Vas a encontrar espejos, ideas que a veces incomodan porque son ciertas, y una comunidad de personas que, como tú, dejaron de esconderse detrás del ruido y empezaron a construir su fuerza en silencio. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, recuerda, no todo lo que parece silencio es ausencia. A veces, es la forma más alta de poder que existe.